Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los que vinieron a esta noche, ya sean visitas, hermanos, miembros de la congregación, siempre siendo invitados para la campaña. En este día vamos a desarrollar el quinto tema que se llama el cambio predicho del sábado. Pero vamos a orar, ¿verdad?, antes de iniciar este estudio. Bondadoso y eterno Padre Celestial, muchísimas gracias en esta noche por encontrarnos de nuevo en este lugar. Tú nos has traído y has traído a todos estos hermanos para estudiar tu palabra. Ayúdanos pues para que podamos sacar provecho, podamos ser edificados y podamos ser bendecidos al recibir tu palabra de vida. Permite siempre que el Santo Espíritu, nuestro consolador, nuestro ayudador, sea el invitado especial de esta noche y sea el maestro que pueda instruirnos y que todo esto que oigamos podamos ponerlo en práctica y todo sea para honra y gloria tuya. Así que permite que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador en esta noche. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Bueno, hermanos, como decía, se pegó. Ya está el punto rojo. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a iniciar este estudio. Y decíamos, ¿verdad?, al inicio de que íbamos a estudiar el quinto tema, que se denomina el cambio predicho del sábado. Y este quinto tema es un tema muy importante, muy relevante, debido a que reviste importancia, debido a que hemos estudiado hasta hoy el sábado en el Antiguo Testamento y el sábado en el Nuevo Testamento, es decir, el sábado en toda la Biblia. Ya ahora nos resta hacer un estudio con la parte histórica correspondiente a lo del sábado y al cambio que fue predicho. Debemos recordar algo, sí, para iniciar este estudio, y es de que el mismo Jesús, que fue el que creó el sábado, siempre Él, lo mirábamos ayer en el estudio de ayer, Él lo guardó. Y decía la Biblia de que cuando Él iba
a distintos lugares, como a Nazaret, cuando iba a Capernaum y a otros lugares, la costumbre era de que entraba a la sinagoga a adorar y también a enseñar en el día de reposo. Siguiendo en la historia, los apóstoles, ¿verdad?, también guardaron el día de reposo. Ayer mencionamos todos los versículos que aparecen ahí, les dábamos mención ayer y hablábamos de que en los distintos lugares donde el apóstol Pablo iba, ahí él adoraba en sábado y ahí aprovechaba la oportunidad también para enseñar en el sábado. Entonces, en Hechos 13:14, ahí estudiamos el texto de ayer que fue en Antioquía, en Hechos 13:42 también en Antioquía, y en Hechos 13:44 también en Antioquía habla de acerca del día de reposo, pero en Hechos 16 ya vamos a Filipo. En Hechos 17 habla de cuando fue en Tesalónica y en Hechos 18 cuando fue en Corinto. Así que en los distintos lugares, hicimos mención de los distintos lugares donde visitaba el apóstol Pablo, allí era un fiel guardador del sábado. Ahora, las escrituras no autorizan el cambio, ¿verdad?, del sábado. Nunca lo han autorizado. Pero sí las escrituras advirtió lo que iba a suceder, que el sábado iba a ser cambiado por un poder. Dios avisó el cambio que sucedería, está descrito en la Santa Palabra de Dios. Y vamos a estudiar un poquito el relato profético en el libro de Daniel. Vamos a ver un poquito en el capítulo 7, el verso de 2 al 7, ahí está hablando Daniel de las 4 bestias proféticas. Y dice el versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, yo miraba en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera, ¿verdad?, bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Seguimos en el verso 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y les fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y les fue dado dominio. Después de esto, verso 7, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Después el libro de Daniel da la explicación, ¿verdad?, el significado de cada una de estas bestias, y lo describe. En primer lugar, ¿qué representa una bestia? ¿Verdad? En el mismo libro de Daniel, Daniel da la respuesta y dice que las 4 bestias son 4 reyes. Entonces, bestia significa reino. O sea, una bestia es un reino. Y haciendo el estudio, ¿verdad?, ya profundo sobre esta descripción de estas bestias, descubrimos de que la bestia como león era Babilonia, encajaba con Babilonia. La bestia como el oso era los medo-persas, la bestia como leopardo con ala era Grecia, y la bestia espantosa con 10 cuernos era Roma. Pero hay algo muy interesante. Dice que en la 4ª bestia hay algo muy especial, y dice que esa bestia era espantosa y terrible, y lo especial era, dice, que tenía 10 cuernos. Era una bestia muy diferente, dice, a todas ellas, dice el verso 7, ¿verdad?
que esa bestia, como decíamos antes, representaba a Roma. ¿Qué simboliza un cuerno? Ya vamos tratando de dar la representación de cada símbolo. La misma Biblia va describiéndolo porque la Biblia es su propio intérprete. Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. La historia, ¿verdad? Más de 500 años antes de Jesús, eso les fue presentado al profeta Daniel. Luego después la historia confirma quiénes fueron esos 10 cuernos, ¿verdad? Y allá están descritos en esa tabla que tenemos ahí. El año, el territorio, la tribu, el nombre de la tribu bárbara y el año en que aparecieron esas tribus. Ahí están descritas todo, ¿verdad? Alemania, alamanes es la palabra, ¿verdad? Donde es Alemania, los francos donde es Francia, los burgundios donde es Suiza, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a los érulos, que representa a Italia. Es decir, estos 10 cuernos representan hoy 10 países, ¿verdad?, que pertenecen a Europa y algunos que está en África. Los 10 cuernos representan al imperio romano dividido después de la caída, que ya lo vimos. El cuerno pequeño debe representar algún otro poder que surgiría entre ellos y tomaría el lugar de esos reinos. Hay algo muy especial en este cuerno pequeño. Y dice la última parte del verso que él va a ser diferente de los primeros. O sea, quiere decir que este cuerno es diferente a los primeros. Vamos a ver eso que quiere decir, porque es diferente. Hay algo en este poder que lo hace completamente diferente a los demás, y es un poder religioso. Y vamos a ver por qué es un poder religioso y no es un poder político, no es un poder secular como los otros reinos. ¿Por qué decimos que es religioso? Bueno, por las palabras arrogantes y blasfémicas que habla este poder contra Dios y por la persecución contra los santos. Vamos a ver esos versículos, ahí los describen. Ahí en los versículos se describe por qué ese poder del cuerno pequeño es religioso y por qué el cuerno pequeño es diferente a los otros cuernos. Dice que este cuerno, este poder religioso o este reino religioso, dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas en el versículo 8, pero en el versículo 25 decía que hablaba palabras contra el Altísimo, muy interesante, y dice que también este cuerno iba a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, si ya se mete con la ley, quiere decir que este reino, este poder es religioso, no es un poder político, no es un poder militar, no es un poder secular. Los 3 cuernos, la historia los menciona, ¿verdad? Los describe. Fueron las tribus bárbaras de los érulos, ahí está el año, la tribu bárbara de los vándalos y los ostrogodos. Estos 3 eran defensores de una doctrina, una corriente que se llamaba arrianismo. El arrianismo es una doctrina que existió por el siglo IV. Su fundador fue arriano y ellos negaban, digamos, la deidad de Jesús. Decían que Jesús no era Dios, que era un ser creado, y la deidad del Espíritu Santo. Desde el año, aquí hay una fuente histórica. Esta fuente histórica es muy interesante. Y esta fuente histórica dice que desde el año 476 dejó el emperador en Oriente, dejó de haber emperador en Occidente, ¿verdad? Y el papado, como ya procede a llamarse el episcopado de Roma, el obispo de Roma, heredó mucha parte de la autoridad del emperador de Occidente. Es decir, el papado, vamos a verlo con otra fuente histórica, el papado ahora pasa, ¿verdad? El emperador Justiniano, aquí dice en la cita, le da todos los poderes al papa, civil y religioso, para que el papa sea investido de gran poder político y poder religioso, y entonces el papa comenzaría a imponer la religión a la fuerza y comenzaría la persecución.
Aquí hay un renombrado historiador, Labianca, de la Universidad de Roma. Él lo describe también y lo dice de esa manera que está ahí. A la sucesión de los césares eran los reyes papales, el rey del papa, como los faraones en Egipto. A la sucesión de los césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Recordemos que al papado le llama el sumo pontífice, ¿verdad? Cuando Constantino dice abandonó Roma, le dio el asiento al pontífice. Es decir, Roma, cuando Roma cae, el poder secular cae, la Roma pagana, entonces se sienta, dice, ahora la Roma papal. Y ya no es un poder militar, ya no es un poder político, ya no es un poder secular, sino que ahora va a ser un poder religioso. Y ahí viene el catolicismo, toma las riendas y el Papa como líder máximo de esa iglesia, ¿verdad? Bien, vamos a tomar como un parámetro muy interesante esta noche el versículo 25 de ese capítulo 7 de Daniel. Vamos a estudiarlo bien, ¿verdad? Ese versículo. Dice Daniel 7:25 que este poder religioso, que es que ya descubrimos, el poder religioso, que es el papado, que es el catolicismo, dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Ves? Esta parte interesante merece mucha atención. También la parte que dijo que iba a cambiar los tiempos y la ley. Miremos la primera parte. Vamos a ver la primera parte que dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa eso que el papado, este poder religioso, iba a hablar palabras contra el Altísimo? ¿En qué consisten esas palabras contra el Altísimo? Antes de explicar ello, tenemos que ir también a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que ahí presenta el mismo poder con otro nombre, pero con las mismas características. Y leamos pues el versículo 3 y 4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Tesalonicense al papado se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y en Daniel se le llama el cuerno pequeño. Son la misma entidad, tienen la misma entidad, son el mismo poder, nada más que con distintos nombres, ¿verdad? Dice que este poder, el papado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga bien esa última parte. Dice que este poder, representado por un hombre, ¿verdad? Que es el sumo pontífice y lo que se le llamó el Santo Papa, representado por él, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se siente en el templo haciéndose pasar por Dios. Entonces, Daniel decía que era un poder blasfémico, porque hablaba palabras contra el Altísimo, contra Dios, palabras arrogantes, y Pablo lo describe como alguien que se sienta en el templo, alguien que pudiéramos decir que toma los atributos de Dios y se hace pasar por Dios. Vamos a ver algunos detalles. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en la actualidad el poder católico representado por el papado, dice el Papa en la persona que él es el intercesor entre Dios y los hombres, porque eso significa, ¿verdad?, el sumo sacerdocio. Recordemos que el sumo sacerdocio en el antiguo Israel, ¿qué significaba? Que era un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres. Pues el Papa eso es aquí. Pero la Biblia, y esa es una palabra arrogante, esa es una palabra contra el Altísimo, esa es una palabra contra Dios, esa es una palabra blasfémica, porque toma el lugar de Dios. ¿Cómo podemos decir eso? Lo dice la Biblia. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Entonces no puede ser un hombre. Jesucristo es el único mediador, entonces es una palabra blasfémica que habla el cuerno pequeño. Esa es una palabra en el cual Él se siente en el lugar de Dios, tomando, ¿verdad? Se siente en el asiento de Dios, tomando el lugar de Dios. Y lo vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15, del 14 y 15,
Ahí habla de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, dice. Dice que este sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Y quién es? Es Jesús. Quiere decir que en la tierra no debe de haber sacerdote. Cualquier religión que tenga sacerdote, sumo sacerdote en la tierra, es un poder blasfémico. El único que tiene esa prerrogativa es Cristo Jesús, y ahorita en este tiempo todavía intercede por su pueblo. Pero viene otra arrogancia, y otra de las arrogancias, ¿verdad?, más fuerte, donde dice que puede perdonar pecado el Papa y le da potestad a los sacerdotes para que ellos puedan perdonar pecado también. Eso es una blasfemia, porque la Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia es clara cuando ahí, ¿verdad?, en el versículo, en los evangelios, ¿verdad?, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, que tomamos como referencia aquí el evangelio de Mateo, dice pues que que Jesús es el único que puede perdonar pecado, pero ningún papa aquí en la tierra, ningún obispo en la tierra, ningún sacerdote, ningún hombre en la tierra tiene esa facultad o esa prerrogativa de perdonar pecado. Esa solamente se le asigna o se le confiere a Dios. Pero hay otra blasfemia. Aquí en la tierra, dice Jesús, no le digan papa a nadie, porque solamente hay un solo Padre que esté en los cielos. Pero la sucesión de los papas, el Santo Papa, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, los distintos papas que han habido a través de las edades toman ese nombre. Quiere decir que ese es una blasfemia contra Dios, y eso es creado por el poder religioso que estamos estudiando, como es el cuerno pequeño. Volvemos al texto, vamos a la segunda parte a estudiarla. Ya estudiamos, ¿verdad?, estas primeras partes están dentro del contexto, digamos, de la adoración en cuanto a las prerrogativas divinas, y que son violadas por el sistema católico romano. Ahora vamos en el contexto de la ley también. Quiere decir que el Papa, el sistema católico romano, se atrevió, y lo hizo, cambiar la ley y los tiempos. Cambiar la ley y los tiempos. Pero la pregunta es, ¿cuál ley cambiaría el cuerno pequeño? Bueno, ya sabemos que a lo largo de los estudios que hemos tenido, Dios entregó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya sabemos que los 10 mandamientos por excelencia. Pero el término ley, voy a regresarme un poquito, el término ley en Daniel 7:25, dice que cambiaría los tiempos y la ley. Quiere decir que hay un mandato en la ley de Dios que tiene que ver con el tiempo. ¿Y ustedes saben cuál es el único mandato en la ley de Dios que tiene que ver con el tiempo? Es el sábado. Menciona que 6 días trabajará, más el 7º día será reposo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el profeta, verdad, Daniel, cuando en visión profética Dios le reveló esto? Se estaba refiriendo a que este poder blasfémico iba a cambiar el 4º mandamiento, y en efectividad lo cambió, lo alteró y transfirió la observancia del domingo, ¿verdad? Transfirió la de sábado, a domingo, y sabemos que ese no es un mandato bíblico. Entonces el cuerno pequeño cambió la ley, ¿verdad? ¿Y cómo surgió? Ahora vamos a investigar cómo se dio ese cambio, más o menos en qué tiempo, de qué manera fue dándose ese cambio. Eso es lo que vamos a investigar a lo largo de la historia en esta noche, ¿verdad? En realidad nosotros no encontramos ninguna evidencia, ya lo estudiábamos en los estudios anteriores, ni en las enseñanzas de Jesús, en el Nuevo Testamento, ni la de los discípulos, ni tampoco en el Antiguo Testamento que haya considerado, digamos, como para el cambio, ¿verdad?, del domingo. Ni tampoco puede utilizarse como pretexto la resurrección, como muchos cristianos lo utilizan ahora, ¿verdad? Entonces, cualquier información que busquemos, ¿verdad?, para encontrar el cambio hecho, debemos buscarla en otro lugar, o sea, en la historia, pero no en la Biblia. Vamos a los hechos históricos.
Los apóstoles vivieron en el siglo I, ¿verdad? Antes del año 100, creo que Juan fue el último apóstol, poquito, creo que él murió por el año 100. Pero ya después del año 100, cuando murieron todos los apóstoles, vino el problema. Vinieron nuevos personajes, los que se le llamó los primeros padres de la iglesia. Supuestamente combatían las herejías de ese tiempo, pero cayeron también en la trampa con el domingo. Y se menciona a famosos padres de la iglesia como Justino Mártir, como Irineo, ahí vamos a mencionarlo, ¿verdad? Y otros personajes, ¿verdad? Como por ejemplo también este famoso Anastasio, y había otro también, creo que era un Eusebio, también no lo incluí aquí, que es un historiador Eusebio, también ellos, digamos, fueron, digamos, enredados con respecto al cambio, es decir, y ellos adoraban ya en domingo. Vamos a leer alguna referencia histórica. Dice que la transición de sábado a domingo no fue así del momento, como quien diga, algo, vamos a cambiar esto rápidamente. Fue un proceso gradual, al comienzo fue algo lento, comenzó antes del año 150 y continuó durante 3 siglos, o sea, 3 siglos. Fueron dando gradualmente, se guardaba el sábado, pero se guardaba el domingo en algunos lugares. Sábado y domingo estaban ahí, como quien dice, en pugna. Y ahí está el escrito, pues. Ahí dice que este señor Justino Mártir, este señor condenó el sábado. Dice también que ese Clemente de Alejandría, otro padre de la iglesia, también repudió el sábado, dice, y favoreció el primer día de la semana. Los supuestos defensores contra la herejía cayeron en la trampa. Después viene Irineo de Lyon, ¿verdad? Que también famoso, este escritor y padre de la iglesia, aplicó el concepto de Día del Señor al domingo, la resurrección. Y ahí donde viene, ¿verdad? Ahí viene la raíz. El domingo es de la resurrección, viene de estos hombres, estos primeros hombres, en los siglos posteriores a la muerte de los apóstoles, y ahora esto le heredaron a todas las generaciones hasta llegar el día de hoy. ¿Qué es lo que dicen las iglesias protestantes ahora? Que guardan el domingo porque Jesús resucitó el domingo. Y no hay una base, pues, evidencial que sostenga esa postura o esa posición. Pero ahora vamos a la parte interesante. Durante el siglo III, la observancia del domingo como día de reposo se difundió más ampliamente entre los cristianos. Y aquí está otro padre de la iglesia como Anastasio. Y en el tratado sobre el sábado y la circuncisión se argumenta la superioridad del domingo sobre el sábado, otro que creyó en el domingo. Pero no fue sino hasta el siglo IV cuando se promulgó la primera ley dominical ya como una ley. Ahí no había ley, como una ley ya. ¿Y quién lo hizo? El propio emperador de Roma, Constantino. Y lo hizo el emperador de ese tiempo, el 7 de marzo del año 321. Es histórico. Y ahí está el decreto, pues, un resumen del decreto de Constantino, donde dice pues de que tenían que adorar el día del sol, y el día del sol pues sabemos que es el domingo. Entonces estaba diciendo ahí de que adoraran en el día domingo. Ahí está la fuente histórica, ¿verdad? Constantino emitió el primer decreto, pero hay un problema. Este decreto solamente es un decreto civil, no tuvo fuerza religiosa, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica, un poco tiempo después, a los pocos años, procedieron a hacer un decreto religioso ya. Y eso fue en el Concilio de la Odisea en el año 364, y ahí está parte del decreto, ¿verdad? En el Canon 29. Miremos lo que dice rápidamente. Los cristianos dicen no han de judaizar, ya sabemos judaizar, o sea, no guardar las leyes judías, donde iba el sábado, y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día, pero honrarán de especial manera el día del Señor. Y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo ese día, sin embargo, si se los encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. Pero vino algo, el remate. En el año 538, que cuando toma el poder papal con más fuerza, comienzan los 1260 años de persecución papal de la historia en la Edad Media. Dice que en ese año se dio un concilio, se dio el tercer concilio católico de Orleans, y ahí
se promulgó una ley más severa, religiosa que la de Constantino. Está registrada en el Canon 28, ahí está la fuente histórica de ese concilio, y dice que el domingo, aún el trabajo agrícola debiera ser dejado de lado con el fin de no impedir a la gente asistencia a la iglesia. Con más fuerza, dinos, ¿verdad? ¿Quién mudó el séptimo día del sábado al domingo? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya hemos visto, ¿verdad?, de que vino gradualmente, pero estaba detrás un poder religioso, ¿verdad?, con mucha fuerza, que era el cuerno pequeño, que era el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Pero hay algo importante, que la Iglesia Católica, ellas reconocen y dicen, sí, nosotros cambiamos el domingo. Ellos no lo niegan. ¿Por qué lo cambiamos? Porque somos la autoridad nosotros. Somos la Iglesia de Dios, entonces tenemos la autoridad de cambiar el domingo. Ellos se consideran que son la autoridad eclesiástica, porque ellos aseveran y dicen, nosotros somos los más antiguos de todas las iglesias. Nosotros tenemos, dice, la procedencia apostólica, venimos de los apóstoles, cuando eso no es cierto, ¿verdad? Entonces miremos algunas fuentes bíblicas, fuentes históricas, discúlpeme, fuentes históricas, extrabíblicas es la palabra, fuentes extrabíblicas, o sea, fuentes históricas donde dicen los católicos en distintos años, ¿verdad?, en distintos tiempos, que ellos fueron los que cambiaron el día de reposo en sábado y lo transfirieron a domingo. Miremos esta fuente del mundo católico, ¿verdad?, en inglés. Dice que la iglesia tomó el domingo pagano, la iglesia católica. Esto está escrito en la historia, hermano, esto no es un invento, y lo convirtió en domingo cristiano. Y dice que así el domingo pagano dedicado a Balder se convirtió en domingo cristiano. ¿Dedicado a quién? A Jesús. Entonces, la Iglesia Católica admite el cambio. Vamos a ver otro dato histórico. Dice de que el festival del domingo, como otros festivales, siempre fue una ordenanza, dice, humana. Ahí lo está diciendo, no es divina. Y no existe la menor intención de los apóstoles en establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de ello y de la Iglesia Apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado al domingo. Otra fuente. La Iglesia Católica admite que es responsable de la introducción del descanso dominical y pretende que tiene derecho de hacer tales cambios. Un catecismo autorizado para sacerdotes dice lo siguiente, está la cita. La Iglesia de Dios, la Iglesia Católica en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fue transferida al día del Señor. Seguimos con más fuentes. Histórica, ¿verdad? Y ahí dice de que el domingo es una institución católica y sus demandas a observarlo pueden ser defendidas únicamente con principios católicos, dice la palabra. La Iglesia, después de mudar el día de reposo, una enciclopedia católica en el volumen 4, en la página 153, dice que mudó el día de reposo al sábado judío. El día de reposo, del sábado judío, del séptimo día de la semana, al primero. Hizo que el tercer mandamiento se refiriese al domingo. Ya sabemos que el tercer mandamiento del catecismo es guardar la fiesta. Como el día a ser santificado, como el día del Señor. Otra fuente católica del año 1893, la Iglesia Católica mudó la santificación del sábado al domingo. Puede leerse la Biblia del Génesis al Apocalipsis, dicen los católicos, y no se podrá encontrar una única línea autorizando la santificación del domingo. Ellos mismos dicen el domingo no es bíblico. Miren, los católicos son francos en ese sentido. El protestante no, el evangélico. Pero el católico dice, el domingo no aparece en la Biblia. Pero el protestante te alega y te saca versículos fuera de contexto donde dice el primer día de la semana y te lo aplican que ahí se da el cambio, cuando ahí no hay evidencia, ¿verdad? Pero el católico o las autoridades católicas, los eruditos católicos, los teólogos católicos, ellos dicen que no hay que el mismo Papa Juan Pablo, no hay, Juan Pablo lo decía. Y mínimo que este Papa también dicen de que no hay evidencia bíblica, que ellos lo cambiaron porque nosotros somos la autoridad en esta tierra. Cristo fue el que nos delegó ese poder. Bueno, ahora miremos sábado versus domingo, pues.
vamos a ver qué características especiales tiene el sábado en referencia al domingo. Y si el domingo en realidad, a la luz de la Biblia, verdaderamente merece que se haya hecho esa transferencia, el cambio de sábado a domingo. Miremos algo interesante, un cuadro comparativo de los 2 días. Nosotros sabemos que por Isaías 58:13 el sábado fue bendecido, y también en el Génesis, ¿verdad? Pero en el domingo no aparece una bendición para el primer día. El primer día, pues digamos, bíblicamente primer día, por domingo, no aparece una bendición. Solamente se menciona como primer día de la semana. Ahora, en Éxodo 20:11, lo estudiábamos a lo largo de esta semana, ahí menciona al sábado como un memorial de la creación. Y no hay una evidencia bíblica del domingo que se refiera a que se memorice la creación, se recuerde la creación. Dice en Hebreos 4:10 que el sábado es reposo también. No lo menciona la Biblia el domingo en ninguna parte como un día de reposo. Dice en Marcos 2:27 que fue para beneficio del hombre, o sea, para un regalo de Dios al hombre, ¿verdad? Bendiciones. Pero no hay en la Biblia un versículo donde diga que el domingo Dios da o derrama bendiciones. Dice en Génesis 2, del 2 al 3 y en otros versículos, ¿verdad? En Éxodo 31, donde dice que el sábado fue santificado, y en Génesis, pero no dice del domingo que haya sido santificado. Dice en Ezequiel 20:20 y también que ese texto viene también de Éxodo 31, donde dice que el sábado es señal de Dios, pero en ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es señal de Dios. Dice en Isaías 66:22-23 que el sábado es perpetuo, en ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es perpetuo. Y Éxodo 20, el mandamiento, el 4.º mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Donde se da como un mandato, como un mandamiento, aparece en la Biblia registrado, pero el domingo no aparece como un mandato bíblico. Entonces, qué interesante es todo esto, hermanos. Hay un problema serio, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Aceptamos un día impuesto por el hombre. Ayer hablábamos de las tradiciones. Y prácticamente el domingo es una tradición. Es decir, hoy en día creo que se están viviendo los mismos tiempos que se vivieron en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús la religión estaba basada en tradiciones, mandato de hombre, enseñanza de hombre. Hoy la inmensa mayoría de las religiones también están gobernadas por las tradiciones, dirigidas por la autoridad de las tradiciones que viene de los hombres, ¿verdad? No viene de Dios. No tienen, digamos, una autoridad divina. Así que es un problema serio, mi hermano. Nosotros vemos, ¿verdad? A lo largo del estudio, hoy vimos un poquito de la historia, venimos dando, miremos que cómo el poder, ese poder religioso utilizado por el diablo, saboteó el plan de Dios, ¿verdad? A través del sábado. Y mucha gente lo aceptaron. Mucha gente, la inmensa mayoría de las personas en aquellos momentos, en la Edad Media, lo aceptaron, y ahora pues eso está muy proliferado. Ahora todas las iglesias, la inmensa mayoría, guardan el domingo y no saben de dónde viene eso. El problema es que la mayoría no saben cuál es el origen del domingo. Y no saben qué evidencia bíblica tiene el domingo para hacer el día de reposo. Solo se dejan llevar por lo que le dicen sus dirigentes o los que los educan o los instruyen. Recordemos este versículo y también otro versículo parecido a esto que el mismo Juan también lo dice, Juan 15:22. Juan 15:22 decía que es semejante a este versículo, decía de que si Jesús, dice Jesús, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora ya no hay excusa por pecado. Pero ahora dice Juan, el mismo Juan, el capítulo 9, casi las mismas palabras. Si fuerais ciego, dice, no tendría pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estas palabras, ¿cómo se pueden aplicar a nosotros? A los que no estamos siguiendo la verdad a través de la ordenanza o la observancia del día de reposo. Sencillamente que algunos hemos oído. Estamos en una iglesia evangélica protestante, hemos oído decir
de que el sábado es el día de reposo, tal vez hemos sido instruidos, pero ha costado, ¿verdad?, que salgamos, que se nos quite de la mente esa tradición que nos han enseñado los hombres. Y ese es un problema serio, porque amar la tradición es ser enemigo de la verdad, ¿verdad? Dice la Biblia, lo mencionábamos en estos días, ayer creo que lo mencionamos y otro día de la campaña, donde decían Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que le es pecado. O sea, si ya sabemos cuál es lo correcto, si ya sabemos que el sábado es el día del Señor, si ya lo sabemos intelectualmente, pero ahora lo que tenemos que hacer es obrar en la práctica, que lo practiquemos, porque ya sabemos que tiene la evidencia bíblica y tiene también la evidencia histórica, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé ahora y sigo en la misma tradición de guardar el domingo porque ya me acomodé a ello, porque es una tradición de mis padres, hay unos que pueden aseverar eso, es una tradición, una herencia de mi padre que estaba en la iglesia, creo que hay un problema muy serio y estaríamos cayendo en un pecado deliberado, no es de ignorancia, porque ya no estamos en ignorancia, un pecado voluntario. Es un problema serio, hermanos, hay que buscar cómo meditar, pensar y reflexionar en todo esto lo que hemos estudiado. Esto es algo serio, ¿verdad? La Biblia es clara cuando dice que transgredir la ley de Dios es pecado. Ya sabemos que San Juan en su carta, en la primera carta dice, ¿qué es lo que dice? Que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si transgredimos la ley de Dios en un mandato, es pecado. Si mentimos es pecado, si robamos es pecado, ¿verdad? Pero también si no guardamos el sábado es pecado igual que mintamos, que robemos, que violemos o que hagamos que violemos cualquier otro mandamiento. Recordemos lo que dice Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice que el que guarda toda la ley pero incumple un mandato de la ley, ¿qué pasa? Es culpable de todo. Es que le voy a decir algo, hermano, los 10 mandamientos son una cadena. Son una cadena unida que no puede romperse, ¿verdad? Y el papado es lo que trató de hacer romper, ¿verdad?, esa cadena. Pero nosotros no podemos romper esa cadena. Es una cadena que si se rompe un eslabón, se desmorona todo. Entonces, por eso es de que si violamos un punto de la ley, un mandato de la ley, violamos toda la ley. Así que tengamos en mente eso, hermano. Recordemos el estudio de ayer. Ayer hablábamos de las tradiciones en San Marcos 7:7, 7:9 y el capítulo de San Marcos, capítulo 7, habla, ¿verdad?, sobre estas tradiciones. Vamos a repetir un poquito porque vale la pena, ¿verdad?, para ir terminando esta parte. Y en vano me rinden culto, dice, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Les decía también, dice, bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer ¿qué? Vuestra tradición. Entonces, si el domingo lo guardamos, ¿qué estamos estableciendo ahí? Una tradición. ¿Qué estamos invalidando al guardar el domingo? Estamos invalidando un mandato divino, estamos invalidando la ley divina. Dice de que la observancia del domingo, dice, está establecida solamente en la tradición humana. Solamente. No hay base bíblica para decir que el domingo verdaderamente es el día de reposo. No hay. Ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, la vimos en el Nuevo Testamento y hoy la base histórica del cambio predicho. Y vemos que el mismo poder católico, cuerno pequeño, representado por el cuerno pequeño, dice que ellos cambiaron la ley porque ellos son la autoridad y solamente a ellos les compete. Hagámonos una pregunta. ¿Estamos siguiendo a Jesús o a su enemigo? ¿Cuándo vamos a seguir a Jesús? Jesús dijo claramente, si me amáis, el que dice que permanece en mí, en Él, en Cristo, dice, debe de andar como ¿quién?
como Cristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Haciendo la voluntad de su Padre. Entonces nosotros como seguidores de Cristo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Y hacer la voluntad de nuestro Padre es guardar los mandamientos. Así que mis hermanos, pues yo quisiera que esta noche meditemos, reflexionemos. Hoy fue bastante histórico, ¿verdad? El estudio de esta noche. Y ojalá pues que nos quede todo lo que hoy estudiamos, todo lo que hemos estudiado durante esta semana, hagamos un recuento, los que han venido, ¿verdad? Varios días, los que han venido 2 días, los que han venido 3 días, meditemos, pensemos, y si estamos equivocados, guardando un día que no es el de Dios, pidámosle ayuda al Señor, ¿verdad? Pídanle ayuda al Señor para que nosotros verdaderamente cambiemos ese proceder. Solo Dios es el único que nos puede ayudar para que podamos cambiar esa tradición de hombre, ese mandato de hombre, y convertirlo, ¿verdad?, en un mandato divino con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, ese poder que Dios quiere darnos para que nos vivifique, para que nos habilite nuestra mente y para que podamos ser convertidos a la imagen y semejanza de Dios. Así que en esta noche pues lo único que queda es de que podamos hacer decisiones. Recordemos algo, Jesús es claro cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Repito esas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. ¿Solo quién? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre es guardar los mandamientos, ¿verdad? Y el mismo Jesús rápidamente, categórico, en Apocalipsis 3, en el mensaje de la Odisea, ahí lo dice claramente y hace la invitación Jesús. Y dice Jesús ahí que podamos nosotros abrirle la puerta de su corazón. Apocalipsis 3:20 dice, Él nos llama, está llamando, está tocando la puerta del corazón. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué es lo que dice? Él llama, está llamando, con este mensaje nos está llamando. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? Que le abramos la puerta del corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda penetrar como un huésped y pueda ayudarnos y podamos, dice ahí que pueda cenar, ¿verdad? El término cenar quiere decir ahí entrar en comunión, entrar en intimidad con Jesús, para que nosotros podamos verdaderamente ser salvos, Señor, porque Jesús es el único Salvador. Así que tengamos una feliz noche y vamos a terminar con palabras de oración, no sin antes haciendo la invitación para el día de mañana. Pues mañana el tema, ¿cómo se llama? ¿Quién recuerda el tema de mañana? La restauración del sábado. O sea, hoy fue el cambio, cómo se cambió, pero ahora viene la restauración del sábado, principalmente, ¿verdad?, en el tiempo final, que a eso se refiere el estudio. Vamos a rodearnos para orar. Querido y amante Padre Celestial, gracias en esta noche por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Gracias porque sabemos que el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia viene de ti. Ayúdanos para que podamos tener esa sabiduría y esa inteligencia. Permite que cada alma aquí que ha venido pueda tú darle esa sabiduría y esa inteligencia. Cada alma que vino saldría bien refrigerada con la presencia tuya a través de tu palabra. Permite que cada mente esté dispuesta a seguir lo correcto, Señor. Permítele que cada uno pueda hacer la decisión correcta, que es hacer tu voluntad, seguir tu camino. Bendícenos a todos los que hemos venido esta noche a este lugar. Bendición especial para aquellas almas que han venido por primera vez y que han estado viniendo a esta campaña. Ayúdales para que ellos puedan hacer la alianza contigo, hacer el pacto contigo. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todo esto. Amén. Muy buenas noches a todos, pues. Olam 7
Televisión Internacional presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.